2, 3. A combatir resuena la guerrera voz del buen Jesús, que hoy llamando está, sin desmayar, seguidle siempre con valor y la victoria plena os dará. Vamos a dar un repaso de lo estudiado hasta ahora. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí, según Levítico capítulo 27, versículo 34. Así está terminando el libro de Levítico. Y estudiamos que la palabra diezmo viene del término hebreo asar, que significa cobrar o entregar la décima parte de, según el diccionario Vine. Las primeras veces que aparece esta palabra es en Génesis 14, 17, 20 y luego en Génesis 28, 20, 22 con los dos patriarcas, Abraham y Jacob. Y la tercera vez aquí en Levítico 27, 30, 33. Estudiamos que los diezmos, según Levítico 27, 30, 33, de toda la tierra y es del ganado de rebaño. También estudiamos según Números capítulo 18, versículo 21 al 32, que los diezmos eran especialmente para los levitas y debían ser llevados a Jerusalén. También estudiamos según Deuteronomio capítulo 14, versículo 22 al 27, que los diezmos se daban, porque ya no se dan, se daban cada año y tenían que ser llevados a Jerusalén. También hablamos, según Deuteronomio capítulo 14, versículos 28 y 29, aquí habla más, viene siendo el año del diezmo para los levitas, el extranjero, el huérfano y la viuda, y luego nos habla en Deuteronomio capítulo 26, el año del diezmo era cada 3 años. Llegamos a una conclusión basada en esta enseñanza que específicamente no se trataba de dinero y que era para el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué aplicación o qué efecto tiene el diezmo para ahora en la nueva dispensación? Bueno, no aplica lo que vamos a estar estudiando. No aplica en el nuevo pacto. El diezmo no aplica en el nuevo pacto. Vamos a estudiar algunas citas bíblicas que van a reafirmar ese punto. Dice Hebreos capítulo 7, versículo 12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Le dije que íbamos a ir a Hebreos capítulo 7, vamos a ir allá, vamos a leer o a desarrollar de manera no extensa Deuteronomio capítulo 7, porque tiene muchas enseñanzas, pero con respecto al diezmo, para tratar de terminar este argumento, vamos a leer el versículo 1, dice, porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes, lo bendijo. Cuando nosotros leemos así por primera vez, entendemos y estamos aprendiendo que debemos leer la Biblia de manera contextualizada, o sea, cómo se viene desarrollando el tema. Y prácticamente la carta a los hebreos, el autor quiere convencer y más que todo determinar a los hermanos en Cristo, judíos, hebreos, que tenían a veces como las dudas con respecto a lo que era la nueva dispensación, que sentían como cierto deseo o cierta inclinación a volver al pasado. Para eso se escribió la carta a los hebreos. Y este desarrollo del capítulo 7 lo tenemos que empezar desde el versículo 4, el capítulo 4, versículo 14, cuando dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 15 al 16. Y luego seguimos leyendo en el capítulo 5, en el capítulo 6, y llegamos al capítulo 7, y el autor de los Hebreos está diciéndonos, en otra manera, o les está diciendo a ellos, que Jesús es ahora un sacerdocio, o es un sumo sacerdote superior al sacerdocio arónico. Este es el trasfondo de esta enseñanza. ¿Y por qué el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es superior al sacerdocio de Aarón? Porque el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es conforme al sacerdocio de Melquisedec. Dice el capítulo 5, versículo 5 y 6, hermano Carmelo. ¿Cuál Hebreos capítulo capítulo? 5, versículo 5 al 6. Ya, dice, de la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Recuerden que el autor de los Hebreos está apelando a dos citas que apuntaban en el futuro. En el Salmo capítulo 2, versículo 7 dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Se aplica a nuestro Señor Jesucristo. Como también dice en otro lugar, viene siendo el Salmo capítulo 110, versículo 4, cuando dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Los judíos no podían comprender muy bien estas sagradas escrituras, y el autor está diciendo, esto se cumplió en nuestro Señor Jesucristo, que fue el Hijo de Dios, que Dios lo hace sacerdote según el orden de Melquisedec. Y terminamos leyendo versículos 19 y 20 del capítulo 6, hermano Carmelo. Ya, dice lo siguiente, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Establece ya el punto. Jesús ya fue establecido sumo sacerdote según el orden de Melquisedec cuando ascendió y se sentó en el trono. Eso es lo que nos enseña las escrituras. Ya Jesús tiene el sacerdocio arónico, fue quitado, porque cambiado el sacerdocio es necesario que haya cambio de ley. Ahora sí podemos entrar en el capítulo 7, cuando nos habla de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, dice que es rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes y lo bendijo, al cual Abraham dio el diezmo de todas las cosas. Primero se interpreta rey de justicia y luego rey de Salem, es decir, rey de paz. ¿Qué significaba el nombre Melquisedec, o cuál era la autoría que se le daba a él? Que era rey de justicia y era rey de paz. Ese sacerdote era un sacerdote rey. Jesús ahora es sacerdote y es nuestro rey. O sea, por eso es un sacerdocio de Melquisedec. Y sigue diciendo, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Nadie supo de dónde salió Melquisedec, cuándo murió, no tiene padre, no tiene mujer, no tiene hijos. Salió así. Por eso es un sacerdocio diferente. Considerad pues cuán grande era este. Cuando habla de este, está hablando de Melquisedec, el rey, a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín.
Ahora, se está estableciendo un punto. Recuerden que venimos estudiando todo lo que es la adoración desde la época patriarcal y estamos estableciendo el punto que a Abraham fueron dadas las promesas y Abraham viene siendo el padre de la nación de Israel, pero también en Abraham, por medio de su descendencia, iba a venir Cristo. Abraham es el hombre de las promesas. Abraham es el hombre dentro del plan de Dios para salvar a la humanidad. Abraham es el principal. Ahora, Abraham es una persona sumamente importante, pero nos está diciendo el escritor aquí en Hebreos capítulo 7 que ¿quién era más grande? Melquisedec. Melquisedec es aún mucho más, pero está en una posición más alta que Abraham y dice, y en verdad, versículo 5, los hijos de Leví que han recibido el sacerdocio tienen mandamiento de exigir diezmo al pueblo según la ley. Ahora vamos a ubicarnos acá. Se exigen los diezmos conforme a qué? La ley. Conforme a la ley. ¿A cuál ley? La ley del antiguo pacto. Este versículo es clave. Los diezmos pertenecen a las ordenanzas del antiguo pacto. ¿Y quiénes exigían esos diezmos o quiénes se beneficiaban de esos diezmos? Los levitas. Vuelvo a leer el versículo 5. Y en verdad los hijos de Leví que han recibido el sacerdocio tienen mandamiento según la ley, más ese mandamiento no existe ahora en el nuevo pacto. Está muy claro. Este mandamiento de los diezmos no está en el nuevo pacto. De exigir los diezmos al pueblo según la ley. Es decir, ¿de quién? De sus hermanos. ¿Cuáles hermanos? Nosotros. No. ¿Quiénes? Los israelitas. Está claro. Levitas pidan el diezmo a los israelitas. No los podemos, no nos pueden pedir a nosotros. Ellos no le exigían el diezmo a los gentiles. Y ahora un gentil, porque sabemos que el que no nace del pueblo de Israel es un gentil, ahora un gentil no puede exigir diezmo a otro gentil, mucho menos. ¿Están viendo la claridad del mensaje? ¿Cómo yo puedo exigir los diezmos si yo primeramente no soy israelita? Segundo, no soy de la tribu de Leví. Y si yo exigiera el diezmo, hoy en día tendría que exigírselo a mis hermanos. ¿Quiénes? Los israelitas. Sigue diciendo. Pero el que no descendía de ellos recibió el diezmo de Abraham. ¿Quién es ese? Melquisedec. Melquisedec. Melquisedec no descendía de ellos y recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y fuera de toda controversia, el menor es bendecido por el mayor. Está estableciendo el principio. Melquisedec es mayor que Abraham. Y aquí ciertamente reciben los diezmos, estoy leyendo el versículo 8, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Por decirlo así, versículo 9, por medio de Abraham, diezmió también Leví, quien recibe los diezmos. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió a su encuentro. Por tanto, si en verdad la perfección era por medio del sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, el sacerdocio levítico era conforme a la ley del antiguo pacto. ¿Por qué no existe hoy sacerdocio levítico, hermanos? ¿Quién puede decir eso? Porque ya no hay levitas y además Jesús era judío. Ok, pero ¿por qué no hay, según el versículo 11? Porque ya la ley no está en funcionamiento. Por eso es que no se dan los diezmos. No se puede exigir el diezmo.
El diezmo era para los sacerdotes levíticos. Es algo muy importante para establecer o determinar. Los diezmos ya no están en función. Hebreo nos lo está diciendo. Versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley. ¿Cuál sacerdocio se cambió? ¿Quién por quién? Los Melquisedec levitas, por Cristo. No. los levitas por Jesucristo. Vamos a ubicarnos bien. ¿Quién por quién? Los levitas a Jesucristo. El sacerdocio levítico al sacerdocio de Melquisedec. Recuerden, ese es el cambio. El sacerdocio levítico, ahora el sacerdocio de Melquisedec, y el que tiene ese privilegio de ser sacerdote según el orden de Melquisedec es nuestro Señor Jesucristo. Hubo un cambio de sacerdocio, por lo tanto hubo un cambio de ley. Ya los levitas dejaron de funcionar y al dejar de funcionar los levitas, dejan de funcionar los diezmos. Igual, cambio de ley, cambio de sacerdocio. Versículo 13. Porque aquel acerca del cual se dicen estas cosas de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque es evidente, versículo 14, que nuestro Señor Jesucristo surgió de la tribu de Judá, sobre la cual nada habló Moisés acerca del sacerdote. ¿Entienden este versículo? Bueno, si seguimos refiriéndonos a Melquisedec, está totalmente hablando de él, porque no pertenece a ninguna de esas tribus. Jesucristo vino por la tribu de Judá y ningún judío o ningún israelita de la tribu de Judá podía ser sacerdote porque eso era exclusivo de los levitas. Ahora Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec, aun siendo el de la tribu de Judá, y dice, pues da testimonio, versículo 15, y esto es aún más evidente, si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, el cual ha sido constituido no según la ley de un mandamiento carnal, sino según el poder de una vida inmortal. Pues se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Dice el versículo 18. Hay, por una parte, la abrogación del mandamiento anterior. La ley fue abrogada. ¿Saben qué significa algo que es abrogado? Quitar. Quitada, anulada, ¿verdad? La ley Sí. fue abrogada. Siempre en nuestra constitución vemos, mire, ¿qué pasó con el artículo 242? No, eso fue en la cuarta, eso quedó abrogado. ¿Recuerdan que hablábamos así? Ahora hay unos nuevos artículos. Bueno, fue abrogado. Porque la ley nada perfeccionó, sino que fue introducido a una mejor esperanza por medio del cual nos acercamos a Dios. Quiero terminar aquí en el versículo 21 por 20 dice, y por cuanto no fue sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Y nos dice el capítulo 7 que sacerdote nos convenía. El punto que estamos, al ustedes leer bien el capítulo, del capítulo 4 al capítulo 7 de Hebreo, llegamos a la conclusión, el sacerdocio levítico fue anulado. Ahora debemos recordar que toda persona religiosa que se dice ser cristiana está de acuerdo en que no existe el sacerdocio levítico. Están de acuerdo. Nunca he estudiado, nunca he hablado con alguien que diga, no, el sacerdocio levítico permanece. E incluso los adventistas que guardan el sábado y que guardan parte de la ley dicen, el sacerdocio levítico fue abrogado. Pero lo inconsecuente es que el sacerdocio levítico fue abrogado, pero ellos piden el diezmo. ¿Entienden? Cuando el diezmo era para el sacerdote o los sacerdotes levíticos. O sea, hay una inconstancia ahí. No están
actuando conforme a lo que dice la Escritura. Si el sacerdote levítico fue abrogado, y de hecho están de acuerdo porque se exige el diezmo, entonces se enredan y nos dan otras explicaciones, nos dicen que Jesús no condenó el diezmo, que al contrario habló acerca del diezmo, y es verdad, pero es que necesitamos trazar correctamente las Escrituras. Ahora, cuando nosotros tenemos este principio, según Hebreos 7, y este es un principio que debemos aprenderlo bien, cuando nosotros tenemos este principio, todo lo que podamos encontrar en el nuevo pacto que hable acerca del diezmo, tenemos que filtrarlo bajo este principio. ¿Cuál es el principio? El diezmo fue abrogado porque también el sacerdocio levítico fue abrogado. Hubo cambio de ley, por lo tanto, en la nueva ley que tenemos, que es la ley de Cristo, no se exige el diezmo. Ahora, lo que vamos a responder a continuación, no sé si tienen preguntas acerca de esto. Este es el principio, Hebreos 7. Al irse el sacerdocio levítico, también se va el diezmo. ¿Ok? No hay preguntas, sigo. Ok, espero que hayan entendido esto. Dice, Sumamente importante. ¿ah? Sumamente importante. Sí, al entender esto ya, cuando alguien le venga a hablar del diezmo, ustedes le leen todo lo que estudiamos, cuáles eran los propósitos de Hebreos 7, termina el argumento. Ahora, vamos a considerar el versículo 18 que dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Cuál mandamiento anterior queda abrogado? El diezmo, el sacerdocio levítico quedó abrogado, según Hebreos capítulo 17, versículo 18. Ahora vamos a ver en griego qué significa esta palabra. Abrogado. Del griego atetesis. Literalmente desalojar. Vamos a parafrasear entonces el versículo. Queda desalojado el mandamiento anterior. Hoy en día conocemos mucho esa palabra. Me desalojaron, ¿verdad? Usted estaba en un sitio viviendo y vino el dueño y lo sacó desalojado. O va al gobierno y lo desaloja. Hey, pero tú vivías en tal lugar. Sí, pero ¿y qué pasó? No, me desalojaron. Ya no estoy allí, ¿cierto? Ok. Literalmente desalojar. Cuando Cristo cumplió la ley del antiguo pacto, dicha ley fue desalojada, o sea, anulada. El Señor Jesucristo, al hacer la voluntad del Padre, el primer pacto fue quitado y establecido el segundo. Hermana Gloria, por favor, lea allí Hebreos 19. En esa voluntad, no, el 9. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Quita lo primero. ¿Qué es lo primero? La ley de Moisés. El primer pacto. Quita el primero para establecer. Nuestras traducciones dicen último, otras traducciones o versiones dicen lo segundo, pero realmente es el último, porque después de esto ya no va a haber otro pacto, ¿cierto? Segundo y último. Primero y último. Al Cristo hacer la voluntad. Dice, vengo, oh Señor, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Él vino a hacer la voluntad. Ahora, este versículo es como un poquito clave para otro tipo de enseñanzas. Recuerden, los mesiánicos nos dicen que cuando Cristo vino a este mundo, vino a morir por el pueblo de Israel. Y por lo tanto, al morir por el pueblo de Israel, por las tribus de Efraín, nosotros nos injertamos en esa promesa.
pero nosotros necesitamos volver al antiguo pacto. Ellos son cristianos, ellos se llaman cristianos mesiánicos, se llaman cristianos porque aceptan que Jesucristo es el Hijo de Dios, mientras que los judíos, los ortodoxos, los que viven en Israel, los que están en todas partes del mundo, ellos no creen que Jesús es el Mesías. Por eso se llaman hermanos mesiánicos o cristianos mesiánicos, porque creen que Jesucristo es el Mesías, pero la diferencia de ellos y nosotros es que ellos exigen que volvamos a la ley. Aceptan a Jesucristo como el Salvador igual que nosotros. Eso no es un tema de discusión. El tema de discusión es que ellos dicen que nosotros tenemos que ir a la ley. Ahora nos está diciendo el versículo 18 de Hebreos capítulo 7 que Jesucristo vino a hacer su voluntad. ¿Para qué? Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Para qué? Para quitar lo primero y establecer lo último. Entonces, también el asunto es inconsecuente, según Hebreos, ¿verdad? Si yo soy mesiánico, si yo creo en mi Señor Jesucristo, si yo creo en la vida eterna, ¿cómo yo voy a volver a algo que fue anulado? Por supuesto, ellos van a enseñar y establecen principios de interpretación basados en el antiguo pacto, pero es que ya el antiguo pacto quedó anulado. Eso es como nos sirve, es para apreciar las nuevas enseñanzas del nuevo pacto como estamos aprendiendo actualmente. Hermanos, Hebreos 7:18 es claro. Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre y en esa voluntad del Padre fue quitado lo primero. O sea, fue anulado. Fue anulado. Ahora, ¿qué acerca de Mateo 5, capítulo 17 y 18? Hermano Manuel, vamos a leer Mateo 5, 17 y 18. Porque este versículo es famosísimo y utilizado por todo el mundo. Todos, especialmente los mesiánicos y los adventistas, y también personas que se dicen ser cristianas, dicen que los mandamientos están, la ley del antiguo pacto todavía sigue en vigencia por lo que dice el Señor Jesucristo. Entonces vamos a leer qué es lo que dice la Biblia y qué dicen ellos. Mateo capítulo 5, versículo 17. Lentamente, hermano. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Gracias. No he venido a abrogar. ¿Han podido hablar con alguien que les dice eso? El Señor Jesucristo no vino a abrogar. Pero nos encontramos con Hebreos 7:18 cuando dice que la ley fue abrogada. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir las Escrituras? Vamos a leer un comentario del hermano Larry White que dice, en Mateo 5:17 encontramos la palabra griega katalusai, que significa literalmente disolver, dejar o echar abajo. Cristo no vino para destruir la ley del Antiguo Testamento. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. Mire, yo no vine a destruir la ley. ¿A qué vino Él? A cumplir la cabalidad. A cumplirla. Ahora, cuando Él la hubiese cumplido, porque esa era la voluntad de ¿quién? Del Padre, cuando Él la cumpliera, iba a ser anulada, porque en Hebreos 7:18 la palabra griega abrogado es atetesis, que significa literalmente desalojar. Son dos palabras que se escriben igual, pero que en griego significan cosas diferentes. Cuando Jesucristo nos está hablando en Mateo 5:17, yo no vine a destruir la ley, o sea, yo no vine a destruirla, al contrario, yo vine a cumplirla, porque es palabra mía que yo le di al pueblo. Y yo la cumplí, pero al cumplir la ley, yo la voy a anular. Y eso fue lo que sucedió en Hebreos 7:18. Oh Señor, vengo para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Y dice 7:18
que fue abrogada el mandamiento anterior. ¿Se entiende esta parte? Ahora, que tanto nos preocupa esta cita y que no sabemos dar respuesta. Es más, el texto en Mateo 5:18, volvamos allí si no supiéramos el griego, pero colocamos una palabra en griego para ampliar más el conocimiento, pero miren lo que dice en Mateo 5:17. No penséis que vine a abrogar la ley. Aquí la palabra abrogar, recuerden, es destruir. No penséis que vine a destruir la ley o los profetas. No vine para destruir, sino para dar cumplimiento. Para eso es que vino, ¿sí o no? Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una iota, ni un trazo de la letra de la ley. ¿Hasta cuándo? Hasta que todo se haya cumplido. Por eso nos dice Hebreos que he aquí, oh Señor, vengo a hacer tu voluntad. La cumplió. Ahora quítalo primero para establecerlo. Jesucristo cumplió la ley perfectamente. Eso nos está diciendo, el problema es que a veces las personas se quedan con una sola frase de las Escrituras. Se quieren quedar con la palabra abrogar y dicen que se quieren quedar hasta que pase el cielo y la tierra. Es que hasta que el mundo esté, la ley está en vigencia. No, eso está usando aquí una hipérbole. Está diciendo, mire, ni el cielo ni la tierra, la ley tiene que cumplirse, pero cuando él la cumplió, fue anulada, según Hebreos capítulo 7. ¿Preguntas por acá? Sí. Dime. Precisamente estudiando con, ¿cómo se llama esto? Los mormones, abreviados, porque de verdad que el nombre larguísimo a veces se me olvida. Ellos me habían citado, era del versículo 19 al 20, de ese mismo pasaje de Mateo. Y realmente hasta uno leyendo el versículo 18, hasta ellos mismos se contradicen. O inclusive a los testigos de Jehová. Me explico. Un testigo de Jehová no cree que la tierra va a ser removida. Ellos creen en lo que será el reinado de Jesucristo acá en la tierra con nosotros y todos felices y con los animales. Y ahí inclusive Jesús ya está hablando acerca de que iba a pasar el cielo y la tierra, aunque está hablando en referencia a la ley. Y para los adventistas, para los mormones digo, este pasaje también lo toman porque ellos también demandan es en cuanto a lo del día del reposo. Y para ellos anular el día de reposo, entonces anular uno de sus mandamientos pequeños y entonces ser llamado ante el Padre de manera minúscula. Pero omitiendo obviamente todo lo que se ha visto, que hemos visto ahí en Deuteronomio, Levítico y Números, y también ahorita lo que aparece en Hebreos. Pues. Inclusive Pablo también lo llegó a decir, que nadie lo juzgue en cuanto a comida, bebida, luna nueva, día de reposo. Claro, porque nosotros tenemos que trazar correctamente las escrituras y a eso vamos, eso que tú estás hablando. Recuerden, Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, no le tengan miedo. Este es el arma principal que utiliza toda persona que quiere volver a la ley o que quiere estar en la ley. Cuando dice, no penséis que vine a abrogar la ley. El Señor Jesús no vino a abrogar la ley, porque la ley va a quedar hasta que pase el cielo y la tierra. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Dice, hasta que todo se haya cumplido. Jesús, según Hebreos 7, dice que vino a hacer la voluntad, cumplió, quita lo primero para establecer lo último. Vamos a ir entonces a dos citas más. En Hechos está un pasaje 13, en el capítulo 13, versículo 29, acerca de lo que vino él a cumplir. Y dice ahí,
Dice, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Y sigue hablando el contexto, ¿verdad? Pero es una de las cosas que se pueden explicar para esa frase también, ¿verdad? Sí, pero ellos están de acuerdo con eso. Jesús cumplió la ley. Él la cumplió perfectamente porque los escribas y los fariseos no cumplieron perfectamente la ley porque ellos ensuciaron la ley, la dañaron al establecer doctrinas y mandamientos de hombres. Y por lo tanto, Jesucristo no vino a abrogar la ley, sino que Jesucristo vino a cumplirla porque el pueblo judío estaba sumido en tradiciones de hombres, leyes terrenales, que el pueblo le exigía más o era como más, había una relación mejor con Dios según los judíos de aquel tiempo, manteniendo la costumbre o la doctrina humana de los padres que la propia ley. Entonces ellos no tienen problema en decir que Jesús la cumplió, pero ellos dicen que Jesús no la abrogó. Ahora, nosotros leyendo Mateo 5, leyendo Hebreos 7 y ahora que vamos a leer Romanos 10:4 y Colosenses 2:14, ahí tenemos como más claridad. Es cierto, Jesús enseñó a los judíos que debían de diezmar. Pero ¿por qué el Señor Jesús enseñó que debían diezmar? Porque él, según Gálatas capítulo 4, no está aquí la cita, según Gálatas 4:4 dice que Jesucristo nació de mujer y nació bajo la ley. Y por lo tanto, si Jesús vino a cumplir la ley, Jesús tuvo que haber diezmado. Los apóstoles diezmaron porque estaban bajo la ley. Eso no puede, nosotros no podemos enredarnos con esto, porque cuando ellos enseñan en Lucas capítulo 11, versículo 42, que lo leen, dice, mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, pero pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto es necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Se dice, mira, Jesucristo está diciendo que es necesario diezmar. El problema de esas personas en el pasado es que eran demasiado fanáticos. Y Jesús no les está diciendo que no diezmen, sino que hablaran y desarrollaran el amor. Jesús, claro, no estaba en contra del diezmo. De hecho, Jesús no estuvo en contra del sacerdocio levítico, porque cuando nuestro Señor Jesucristo sanaba a las personas, sobre todo a los ciegos, a los que estaban postrados, dice, ve y preséntate al sacerdote. Entonces, si Jesús le está diciendo a los demás que vayan al sacerdote, pero que no lo publique, ¿y dónde quedó el sacerdocio entonces? O sea, es una inconsecuencia, ¿me explico? Entonces el sacerdocio Jesucristo también lo está apoyando, pero lo está apoyando porque él nació bajo la ley y fue un judío en todo aspecto de la palabra. Ahora, cuando Cristo cumple la ley y cuando Jesucristo muere en la cruz es clavado eso. Vamos a leer Romanos capítulo 10, versículo 4, hermano Andrés. Romanos capítulo 10, versículo 4. Romanos capítulo 10, versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. Puede ser algo más claro que eso. La ley llegó hasta Cristo. ¿Cuándo? Colosenses 2, 14 y 17, hermano Andrés. Recuerden, versículos claves que debemos aprender, o al menos anotarlos, para tener una enseñanza específica sobre el punto. Colosenses 2, 14 y 17. Léelo completo. Colosenses 2, versículo 14 al 17 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades,
los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Cristo, según el versículo 14, anuló. ¿Están viendo la palabra anular? Desalojar. Anuló el acta de los decretos. ¿Cuáles eran esas actas de los decretos? Los 10 mandamientos. Anulando el acta de los decretos, y dentro de los 10 mandamientos estaba el sábado. Otra enseñanza más aquí. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Su versión dice que nos era contraria. Que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ya sabemos cuándo el antiguo pacto dejó de funcionar, cuando Cristo muere. Por supuesto, cuando Cristo muere y resucita, porque si Cristo no resucita es obvio, se está sobreentendiendo esto. Cuando Cristo muere en la cruz, Él clava allí en la cruz, Él muere a la ley, muere con la ley, muere por nuestros pecados y ya tenemos entrada al lugar santísimo. Por tanto es la conclusión. Ahora, ¿cuál es el punto? Nadie os juzgue en comida, bebida, solemnidades, novilunio, sábados. Versículo 17. Todo lo cual es sombra. No era la realidad. Todo el antiguo pacto es sombra. La realidad ahora la tenemos en nuestro Señor Jesucristo, que Él estableció lo último. Todo aquel que va a la sombra está en la sombra. No está en la realidad. Este es el punto de la enseñanza de hoy. Preguntas. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal.